Puerto Rico está en uno de los momentos más difíciles de su historia. En los próximos 4 años tenemos que comenzar a pagar la deuda, que aún siendo reestructurada es virtualmente impagable. Tenemos que bregar con los aumentos de la luz, que nos podrían costar hasta 140,000 empleos. Y tenemos que decidir si vamos a perder 20% de nuestros impuestos o si vamos a ponerle más impuestos a las foráneas y por ende arriesgarnos a que se vayan. Esto es Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicenti y hoy estoy con el senador Eduardo Batia y Nick Pastrana. Y vamos a hablar de lo que se va a hacer en Puerto Rico para salir de este problema económico que tenemos. Y hoy con Magna, que nos auspicia el episodio y hace esto posible. Así que vamos a hablar de temas interesantes con una Magna en la mano. Nick, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, Edgardo. Ya llevamos como 3 episodios que no vengo. Pero estaba guardando energía, tú sabes, porque hay que entrevistar a un candidato a la gobernación, ¿sabes? Así que hay que prepararse. Gracias, Eduardo. Gracias. Por aceptar nuestra invitación y decir que sí. Y nada, de verdad que estamos honrados. Queríamos empezar ya, porque creo que hay muchos temas en la línea y no podemos perder tiempo. Yo quería expresarte una preocupación que tengo como ciudadano, y es que viendo ya todos los candidatos están afuera, ya sabemos quién es quién, o por lo menos entendemos que ya sabemos quiénes son los que se van a tirar, y no estoy viendo todavía un discurso para atender la urgencia de nuestra situación económica ahora mismo. Nosotros estamos viendo, como bien dice Carlos, estamos próximos a experimentar un aumento en la tarifa, si se da el acuerdo con los bonistas. Estamos próximos también a perder el crédito de 154 que pone la industria farmacéutica también en peligro con todo lo que eso acarrea, y no veo todavía de parte de los candidatos a la gobernación una reacción atemperada y responsable y puntual sobre estos asuntos. Así que por eso abrimos este espacio, también dando la invitación a otros candidatos a la gobernación que si quieren venir y discutir estos mismos temas y otras propuestas, que lo hagan de la misma manera. Así que, Eduardo, esa es mi preocupación. Me gustaría saber un poquito más de tu candidatura y sobre las propuestas que tienes sobre esto y otros temas. Pues y podemos ir atendiéndolas. Pues gracias a ti, Nick, gracias Edgardo, gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí y estar en todos los foros, y me invitan todas las veces que quieran y en todos los momentos que ustedes entiendan que debo a lo mejor participar de un diálogo como este. Ustedes, más que moderadores, son provocadores de discusión y eso es bueno. Provocar la discusión pública yo creo que es bien bueno. Tú tocas un tema que es para mí fundamental, que es el tema de la deuda de Puerto Rico. Estamos ahora mismo a merced de, obviamente, una Junta de Supervisión Fiscal que, bajo la ley federal que ha suplantado cualquier otra ley en Puerto Rico, tiene el poder de representar a Puerto Rico en el proceso de quiebra. Ya Puerto Rico declaró quiebra en mayo de 2017 y le corresponde a la Junta ser la entidad que esté negociando los términos de la deuda. Pues mira, si no se hiciera nada, Puerto Rico tendría que pagar 4,000 millones de dólares, entre 4 y 5,000 millones de dólares anuales, sacarle su presupuesto para pagar la deuda. Esa cantidad obviamente sería imposible de pagar, o sería imposible manteniendo algún tipo de gobierno abierto. O sea, eso pues ya a esa conclusión la hemos llegado y ustedes tienen que haber hablado de eso aquí en el programa. La pregunta es cuánto es sustentable, cuánto Puerto Rico sí puede. Y ahí pues hay varias discusiones, hay varios elementos de discusión que han surgido. Ahora mismo, la propuesta que tiene la Junta es que Puerto Rico puede pagar hasta 1.4 billones, 1.400 millones al año. Hay gente que piensa que eso es mucho. Yo soy de los que piensa que la cantidad no es 400 millones ni es 1.400, la cantidad ronda entre 800 y 900 millones que podría el pueblo de Puerto Rico pagar para volver a ir poco a poco entrando en un proceso de pago de la deuda y recuperando algún tipo de crédito en un sentido. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de Puerto Rico ronda y oscila entre los 9 billones de dólares, así que usted está diciendo que más o menos debe ser como un 10%, eso del presupuesto debe ir al servicio de la deuda, mientras que ahora mismo es casi el 18%. Lo que se está negociando, lo que se está viendo perfilado según las negociaciones que están transcurriendo. Exactamente, y estas cifras obviamente no son cifras fáciles. O sea, pagar 1.000 millones de dólares cuando no se ha pagado en estos últimos años tampoco es tan fácil. O sea, pues espérate, tengo 1.000 millones aquí, déjame sacarlo. La mitad del presupuesto de educación. Por eso requiere un fino trabajo de el balance y armonizar los diferentes elementos de gobierno que hay en este momento.
Nada de esto viene sin costo. Y a la pregunta tuya, yo creo que la respuesta es bien sencilla. Yo he hablado de estos temas, yo atendí estos temas, yo les reduje el salario a los legisladores, yo corté el salario y las compensaciones por 40%, que a lo mejor no mueve la aguja mucho, pero era simbólicamente, era importante que empezara por ahí. Yo tomé decisiones, yo aprobé la ley de quiebra criolla. Yo insistí que Puerto Rico tenía que buscar los mecanismos de auxilio en un tribunal para erradicar quiebra. Yo trabajé con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que llamaban el cartel del petróleo. Todos estos temas son hermanos, todos son parte de esto. ¿Por qué otros candidatos no quieren hablar de esto? Porque esta es la discusión difícil. En esta discusión no hay personas que entren en esta discusión, a menos que sea un populista deshonesto, que entre en esta discusión, que no salga lacerado. Porque tiene que tocar algo hay que tocar. Algo hay que tocar, exactamente. La pregunta mía es, sabiendo que ya hay incluso acuerdos ratificados por la Asamblea Legislativa, como el acuerdo de Cofina, sabiendo que ya hay unas cosas... Que es un mal acuerdo. Que es un mal acuerdo. Yo le voté en contra, me parece que es una barbaridad lo que hizo la Asamblea Legislativa y pagará sobre el 90% de los bonos Cofina que no tenían prioridad sobre los bonos GOs, sobre las obligaciones generales. Me parece que fue una barbaridad y obviamente eso es algo y no hay razón para no decirlo públicamente, que yo creo que tiene que ser revisable. Que eso tiene, exacto, pues, y ahí es donde voy. Nos estamos viendo quizás un poco imposibilitados a revisar retroactivamente esos acuerdos que ya tenemos. Si eso fuera así, si el acuerdo se queda, entonces tendríamos que cortar mucho más los próximos acuerdos. Y yo no estoy viendo tampoco de parte del gobierno una actitud de querer cortar más. Es como casi si el gobierno fuera de la mano, y por no entrar, ¿verdad? No quiero entrar en política en esto, pero en la realidad la administración está yendo de la mano con los bonistas en muchos de estos acuerdos, como el acuerdo de Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué se puede hacer hoy? O sea, queda un año para que se terminen las elecciones. En el mejor caso, gana un gobernador que haga lo contrario, que vaya en contra de estos bonistas. Y sobre todo los bonistas que son buitres. Como tú dices, hay unos que tienen unas prioridades y hay otros que llegaron final al juego y son buitres. ¿Qué se puede hacer hoy y qué se pudiera hacer quedando un año y habiéndose ratificado muchos de estos acuerdos? Pues mira, hoy no puedes objetarlo. Si tú entiendes que no es correcto, no se puede objetar todo. Obviamente tienes que buscar alguna forma de darme una alternativa. Porque ahí yo también escucho el lenguaje politiquero, el lenguaje populista. Que no se pague nada de la deuda. ¿En serio? Pues si no pagas nada de la deuda, va a venir un juez y te va a imponer a ti unos criterios que son contrarios a los que tú quieres. La pregunta es, ¿puedes tú sentarte a negociar, sentarte a buscar un acuerdo fuera del tribunal? Y eso es lo que se supone que está haciendo la Junta con el gobierno de Puerto Rico. Pero la inestabilidad y la incapacidad del gobierno de Ricky Rosselló ha llevado a que obviamente le caiga en la falda a una persona como Wanda Vázquez, que yo no la culpo a ella, pero en su vida ha bregado con un asunto fiscal, en su vida ha tenido que estar balanceando ni una chequera probablemente y está teniendo ahora una deuda de 70 mil millones de dólares. O sea, esto no es un tema fácil para la gobernadora y es un tema crucial. ¿Cuál es la solución? Yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más transparentes. La Junta no lo está haciendo. La Junta nos da un comunicado de prensa cada vez que ellos sacan un acuerdo y dicen que son confidenciales, porque si no las negociaciones se caen. Yo creo que eso está mal. Yo quería tocar, porque yo creo que esa es gran parte de todo esto. A mí cuando tú me dices, este fue el mejor acuerdo al que logramos llegar, yo te tengo que creer sobre eso. O sea, y ahí es que yo voy bajo... Usted propone añadirle transparencia al proceso. Totalmente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de televisar o hacer públicas videos o audios de las conversaciones, de las negociaciones, porque genuinamente estamos hablando de billones de dólares, por lo cual todo lo que puede estar pasando tras bastidores, o sea, yo tengo que asumir lo peor, y más cuando estoy viendo acuerdos como los que estoy viendo. Pero es que yo creo que si el pueblo, o sea, si yo soy el que voy a pagar, yo puertorriqueño, los puertorriqueños todos vamos a pagar, yo creo que deberíamos ser parte. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos sobre la mesa? ¿Cuáles son las alternativas que propuso la Junta? ¿Cuáles son las alternativas que propuso el grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuáles son las opciones que tenemos siendo realistas? ¿Cuáles son las opciones? Y eso es lo que uno no sabe, a uno le traen algo ya cocinado. Por eso. Y traigo algo cocinado, no puede ser así. Y me traen algo cocinado y las proyecciones económicas que me dan no me dan el modelo que utilizaron. O sea, me dan un documento que dice, vas a pagar tanto, porque eso fue lo mejor que encontramos. Exactamente. Y se puede pagar porque aquí está el modelo económico, o estas son los assumptions, pero no me dan la fórmula para yo poder recrear y decir, mira, esto es viable, no es viable, esto es real, no es real. Y eso es el crimen aquí. El crimen aquí es que teniendo la oportunidad para crecer, para que Puerto Rico
y mucha gente en Puerto Rico, hasta la prensa, economistas, la universidad, la academia, pueda crecer en un proceso de reestructuración, nos los mantienen en secreto y simplemente nos los traen como algo ya cocinado. Y eso es la tragedia es que no estamos creciendo en el proceso para entender cómo se pueden hacer estas transacciones mejor en el futuro. Ese para mí es uno de los problemas. Y otra cosa es tener una métrica clara que el pueblo entienda. Como usted empezó diciendo, mira, es tanto lo que yo digo que se puede pagar. Obviamente usted tendrá su juicio según lo que ha visto de los economistas que han estudiado el asunto, porque lo bueno que tiene Puerto Rico es que ahora mismo estamos haciendo una ventana al mundo en este proceso de negociación con los bonistas, y se está estudiando no solamente en Puerto Rico, sino se está estudiando en otras jurisdicciones, y hay economistas del Fondo Monetario Internacional viendo el asunto de la deuda y están diciendo, mira, no es sostenible bajo ninguna métrica. Si lo comparas con lo que pagan en deuda los estados, no es sostenible. Si lo comparas con lo que va a crear sobre la economía, las políticas de austeridad, no es sostenible. Entonces, dar un número específico, yo pienso que sería bien importante para Puerto Rico, saber, mira, yo de verdad, si yo tengo un acuerdo que es más del 80% o es más del X%, no puede ser, o sea, porque o sea, esa métrica tiene que estar. La gente tiene que saber, porque te dicen, no, bajamos en 30%, y todo el mundo dice, caramba, 30% está buenísimo. Pero yo también te digo, hay que tener cuidado, porque aquí también hay mucha gente con muchas agendas, ¿Sí? ¿verdad? Aquí está la agenda del que dice no se puede pagar nada. Aquí hay la agenda del que te dice se tiene que pagar todo. Y en el medio hay 45 otras agendas, tú sabes, de gente que te está diciendo cuándo sí y cuándo no. Yo me he sentado con premios Nobel de Economía, con Stiglitz. Tú sabes, Stiglitz es de lo que dice que tú tienes que fomentar el crecimiento económico, que es verdad, es cierto, pero que para fomentarlo paga cero. Bueno, pues está bien, pero ¿dónde queda lo que se llama el rule of law? ¿Dónde queda el que tú puedas, sinceramente, decir, mira, pues se hizo un intento genuino por pagar parte de la deuda, y al que tú le debes, el que es el banco tuyo, ¿qué va a decir? Y tiene algunos derechos, no tiene algunos derechos. Después en el futuro va a volver a coger préstamo. Bueno, y independientemente del futuro, o sea, ¿debes tú honrar una deuda, un préstamo que tú hiciste? Pues, o sea, la respuesta debe ser sí. Entonces, ¿hasta qué punto debes honrarlo? Porque tampoco es esta cosa de, pues cogimos prestado, los cogimos de bobo y ahora no vamos a pagar nada. Esa tampoco puede ser la actitud en Puerto Rico. Pero hay mecanismos que funcionan en Wall Street todos los días. O sea, todos los días los mercados financieros ven compañías que se van a quiebra y se resuelven en 2 meses. Sí. O sea, no son quiebras de 4 o 5 años, porque los mecanismos están, hay un seniority, este bonista cobra primero, este bonista cobra segundo, este bonista cobra tercero, y se va bajando. Mira, y el riesgo lo asumiste. Y el riesgo lo asumiste. Y todo el mundo, el bonista asume un riesgo. Y en Puerto Rico existen las reglas desde el principio. La cosa es que como nos fuimos a negociar todo tras bastidores, y yo creo por eso es que es bien importante la transparencia. Yo coincido. Pues de momento, pues hay bonistas que son subordinados, como lo es GDB, el Banco Monetario del Fomento, y es el primero que se ratifica un acuerdo. Y es como tú le estás dando dinero a esta persona, a este grupo, si personas que son senior, que están superiores en sus claims, no han tocado no tienen $1. Pues, o sea, ese es el tipo de cosas que la negociación de Puerto Rico a mí no me cuadra. Pero lamentablemente ya es un hecho. Mi pregunta es, sabiendo que va a tener que pagar todo este dinero, si usted llegara a la gobernación en el 2020 y empezara en enero del 2021, ¿cómo maneja esto? Porque ahora mismo el presupuesto está gastado. Y de momento hay que decir, mira, pues hay $1 billón y pico de pesos que hay que sacar del presupuesto y cortar aquí, cortar allá. ¿Cómo manejamos esto? Yo creo que dentro del presupuesto ya la Junta ha separado la cantidad de cerca de $1 billón, $1 y pico de billones en el... Lo tienen como ahorita. Ya lo tienen separado para esto. Se ha ido separando una cantidad de dinero. Y repito, yo creo, y esta cifra, obviamente yo no me amarro a ella ni la escribo en una piedra, pero yo creo que la cifra de $1 billón que Puerto Rico pueda reconocer, y repito, eran 4 billones, estamos hablando de 25%. Si tú puedes reconocer que puedes pagar 25%, es un paso en la dirección correcta. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que Puerto Rico diga no se puede pagar nada. Eso me parece que es malo, es mala práctica y es mala política pública. Eduardo, yo creo que eso nos lleva entonces al próximo tema, hablando de deuda, que es el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene un cargo de transición, que un componente de ese cargo de transición es el pago del servicio de la deuda, y que en el plan fiscal está presentado, y que supone de un 30 a un 50% de aumento en la tarifa para poder financiarlo. Ese acuerdo, ¿cómo usted lo ve? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Qué podemos hacer para que sea mejor? Y usted, yo creo que ya llevaba tiempo
en su gestión de presidente del Senado negociando también con ese tipo de bonistas. Sí, mira, yo creo que hay 3 observaciones que te puedo dar. Primero, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no están garantizados. Y en ese sentido, el valor de no estar garantizado, el precio de eso, es el precio de que tú le vas a cortar la deuda bastante. La pregunta es, ¿cuánto tú le vas a honrar? Y que ellos lo que están tratando de lograr es primero que haya lo que se llama un securitization, que es tú asegúrame la deuda. Pónmelo en una clasificación donde, y ahí por eso lo pones en la factura. El poner en la factura es un valor tan grande que está dispuesto a cortarte. Así que eso es un plus, eso es una cosa positiva. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar la Autoridad Eléctrica y cuánto se supone que sea para subir la tarifa? Pues vamos nuevamente al issue de desarrollo económico. Si tú sigues subiendo la tarifa sin haber tomado decisiones dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que son para que sea la autoridad más eficiente, caramba, yo llevo 5 años batallando, pulseando, peleando, criticando, fiscalizando a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque es uno de los anclas que no permite que Puerto Rico eche para adelante. El tema de la Autoridad de Energía Eléctrica es un tema fundamental, porque las prácticas de la autoridad no son de gastar menos y de tener mayor eficiencia, es de gastar mucho más y tener mucha ineficiencia. Y eso pasa con los monopolios naturalmente del Estado. Eso pasó en Puerto Rico, eso pasó en México, eso pasa en Europa. Cada vez que tú tienes un monopolio que es corrido por el Estado, es un monopolio bien ineficiente. No hay ejemplos más claros que la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Así que la pregunta es, ¿qué hace? Y yo la propuesta que he hecho es, como esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa, y también hay un concepto del impuesto al sol. Antes de enero 14. Exacto. Se supone que es la fecha. Pues no sé si había sesión antes, enero 13 la primera sesión, así que dudo que sea ese día, así que tendrá que extenderlo un poquito más. Pero la realidad es que, y te iba a decir que hablemos del impuesto al sol que también se incluye, que la Asamblea Legislativa nunca va a aprobar esto, no lo va a aprobar, y menos lo va a aprobar un año de elecciones, o sea, eso no va a ocurrir. Siendo eso así, ¿qué ocurre? Pues esto volverá a la jueza Taylor Swain y ella entrará a este package como parte de un package muchísimo más amplio, a ver qué determinación ella hace. Y a donde yo me quedé en el análisis es si ella puede imponer un cargo, si ella puede judicialmente imponer un cargo diciendo ya se ha agotado. Por medio de la factura. Por medio de la factura. Que no por los activos o la venta de activos. Por medio de la factura, podría ella hacer eso. Y ahí es donde yo estoy en mi análisis, estoy ahí si puede o no puede. O sea que eso no está totalmente definido. Yo personalmente no estoy claro si puede o no puede. Y eso, como faltan todavía 3 o 4 pasos por llegar ahí. Pero honestamente creo que la alternativa que yo he propuesto, y me he reunido con la Junta, me he reunido con algunos de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, me he reunido con directivos de la autoridad, yo les dije lo siguiente: ¿por qué no hacemos algo que no le gustó a los bonistas? Algo que sea cogemos una tarifa, 19 centavos, por toda la eficiencia que haga la autoridad. Si la autoridad logra bajar 19 centavos a 16, esos 3 centavos son para el pago de la deuda. Dejamos una tarifa flat en 19 y toda la eficiencia que haga. Si tú haces ayúdame, bonita, a que mi eficiencia sea bajarlo a 14 centavos. Pues esos 5 son para pagar la deuda. Supuestamente el plan que está presentado tiene eso, pero estructuralmente no es como usted dice. Es al revés. No, ellos dicen que le va a dar... Es al revés porque ellos están proyectando que Puerto Rico va a tener menos y menos población a través de los tiempos, por lo cual va a consumir menos electricidad y lo que va a hacer es aumentar el cargo proactivamente, y por lo cual la base va a ir subiendo para justificar esa disminución en el consumo de electricidad. Pero esa es la segunda parte. La primera parte era que ellos supuestamente van a poner, como parte del acuerdo, una cantidad de dinero aparte, que por eso es que José Ortiz se pasa diciendo que es que vamos a lograr unas eficiencias con un dinero, pero no hay unas métricas que vayan de acuerdo, que es lo que usted está diciendo. Mira, sí está bien, me vas a dar un dinero para mejorar la eficiencia. ¿Cuánto va a ser la eficiencia? Tengo control sobre eso, o sea, hasta dónde llega. Y en ese caso, pues pudiésemos... Miren, y no nos engañemos, una de las grandes, de los logros que pudimos obtener como parte de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica poco a poco, porque no se ha logrado lo que yo quería lograr, pero estamos moviéndonos en la dirección correcta, es que la tarifa que ahora usted llega, cuando le llega a su casa, tiene está desglosada. Mire cuánto es cuánto de esa tarifa es lo que usted realmente consume, y cuánto es lo que usted está subsidiándole a la iglesia, a los hoteles, cuánto le subsidia a los hospitales, cuánto es el subsidio suyo. Entonces,
parte de lo que puede hacer para bajar la luz es dejar de subsidiar algunas de estas entidades. Y eso es una discusión de política pública que se tiene que hablar. Que es Y peligroso pero la es gente fea y... populista. Sí, pero es malo para la gente populista y esta es la propuesta que yo le hago al pueblo de Puerto Rico. Nosotros tenemos una oportunidad de seguir cogiendo populistas y seguir cogiendo gente que vaya allí a básicamente prometerte el cielo, o una persona que vaya allí y que es lo que yo quiero hacer y decirte, mira, lamentablemente, y para los niños que me estén escuchando, tápense los oídos, Santa Claus no existe, vamos a hablar con la verdad. O sea, ¿quién es el que puede de verdad decirte a ti cómo vamos a hacer esto? El que te diga a ti honestamente la verdad y que te hable con algún sentido, y no todos estos sueños de, como yo escucho en la campaña, gente que te dice, la universidad debe ser gratis para todo el mundo. Pues yo quisiera eso también. Claro que sí, la electricidad también debería ser gratis para todo el mundo y el agua debería ser gratis para todo el mundo, pero ¿y quién lo paga? ¿Quién va a pagar el combustible? ¿Quién va a pagar los paneles solares? ¿Quién va a pagar por los maestros y los profesores universitarios? Entonces, como no tienen una respuesta, pues vienen con el argumento populista. Y el argumento populista, honestamente, está destruyendo naciones en el mundo entero hoy en día y es el movimiento más fuerte, lamentablemente, político. Pero yo creo que es un cáncer que se está comiendo las sociedades. Otra cosa que quería preguntarte en este sentido, nosotros ya se hizo el estudio, Ramón Cao, que nosotros lo tuvimos aquí, economista y catedrático de Puerto Rico, él hizo un estudio que si pasara el acuerdo con todos los cargos que tienen el cargo de transición y subiera la luz de 20 centavos el kilovatio aproximadamente a 30, tú sabes que son diferentes según si son negocios o si son fábricas, sector industrial y eso, si sube de 20 a 30 se pierden entre 70 a 140,000 empleos. Sí. Usando esa misma lógica, si bajáramos incluso la factura, ganáramos empleo. Eso es así. ¿Cómo nosotros podemos buscar? Porque aquí estamos apagando fuego. Hasta ahora en nuestra conversación estamos tratando de combatir los acuerdos, obviamente lograr llegar a un mejor acuerdo, pero a la misma vez, prospectivamente, Puerto Rico tiene que salir del boquete económico. Así que, ¿cómo nosotros logramos bajarle la factura a la gente para que la gente tenga más dinero en su bolsillo, para que tenga ingresos disponibles para el consumo, para el ahorro, para la inversión? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Añadiendo ahí quizás un poco, mucha retórica nuevamente populista se va a, vamos, solar y renovable 100%. Porque suena lindo irse a solar y renovable, pero la realidad del sistema de nosotros es que nuestro sistema es bien viejo y hay que hacer unos pasos para irlo ajustando, que irse es totalmente a solar o totalmente a viento no es viable. Así es. O toma mucho tiempo. Exacto. No, va a tomar décadas porque hay que tener otro tipo de plantas, probablemente de gas natural o algún otro tipo de plantas, que en el proceso, o sea, tomando eso, ¿qué realmente es viable? ¿Cuánto podríamos bajar? ¿Y cómo usted lo ve? ¿Cómo usted trabajaría? Mira, la Autoridad de Energía Eléctrica, como tú bien dices y como bien hablas, tiene dos partes, yo diría, dicen que tres, pero son dos realmente. Transmisión y distribución es una y la generación de electricidad es otra. Ya la tecnología nos ha llevado a que a nivel solar tú puedes poner sistemas a nivel individual, energía distribuida que le llaman, donde yo no estoy hablando de fincas solares exclusivamente, estoy hablando de que tú en tu techo, el recurso natural más grande que tenemos aquí son los techos de las casas. Que son planos, Paco. Que son planos, exactamente. Así que te ayudan. Así que de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que si nosotros pudiéramos tener, y esto no es un sueño loco, 300 a 400 mil familias que pongan paneles solares en sus techos, eso va a reducir dramáticamente la demanda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no estoy hablando de sistemas de 25 kilos, estoy hablando de un sistema de 8 o 10 kilos, puede ser hasta 5 o 8, que te corra la nevera, que tengas 2 abanicos, que tengas... O sea, lo básico debe costar entre 7 a 8 mil dólares por familia. Hay un fondo que el Departamento de Energía Federal nos va a estar ayudando con este fondo verde que creamos bajo la Ley 19 de este año 2019, que es un fondo para tratar de subsidiar, ayudar a subsidiar el costo por familia de esto. Y allá hay productos, antes era Popular Auto, ahora es Popular Solar, y va a haber, digo, igual que otros bancos, no quiero... hay cooperativas. Cooperativa. Entonces, si uno mira el financiamiento, uno puede lograr transferirse, hacer esa transicionar al sistema solar, y yo creo que eso le va a dar muchísima más fuerza a lo que tú estás diciendo. No es de un día para otro.
Por otro lado, hay 9.000 millones de dólares asignados para rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico, el sistema de cables y de transmisión y distribución. Ya están. Pero Pero FEMA estos son lo los aprobó y federales. lo transfirió. sí, lo que pasa es Pero que... necesitamos como 14. Sí, pero con 9 o 10 mil millones arrancamos. Sí, O sea, sí, por esto eso. esto es gigantesco. Con esto tú puedes hacer un sistema eléctrico para todo Puerto Rico. No estoy hablando de generación, estoy hablando de transmisión para atender el smart grid que tú hablas, que tú bien dices. Tenemos que tener un sistema de transmisión que sea inteligente, que sea moderno, que no sea como los teléfonos públicos que uno echaba una peseta y llamaba. Eso ya no funciona. Así que, ¿cómo ese sistema eléctrico puede moverse? Pues tiene que ser con esta inversión. ¿Cómo cambiamos el sistema? Ya hay unos planes completos. De hecho, el gobernador de Nueva York ha sido bien agresivo en intervenir por Puerto Rico y ha logrado que el sistema de una de las compañías eléctricas de Nueva York, del estado de Nueva York, sean los que hayan diseñado con el cuerpo de ingenieros todos los planes para mover a Puerto Rico. Y es un tema que a él le apasiona. Así que hay que agradecerle al gobernador Cuomo. Pero algo que yo miraría dentro de eso, uno ve todos estos planes que son hechos por third parties profesionales que no tienen nada que ver, y de momento mira lo que estamos haciendo y como que no cuadra. No cuadra, No, que exactamente. O sea, básicamente uno mira hablando del lo acuerdo que- de lo que nuevo, Tomás tienes el Torres acuerdo Pla- de transición que no importa si tú pones solar, te cae, o sea, son 10 centavos ahí o 9 por el cargo de transición. Sí, por el cargo de transición, y también quieren los bonistas poner un impuesto al sol. Y la razón del impuesto al sol es porque ellos piensan... Porque saben que todo el mundo se va a salir del sistema si todo el mundo aumenta se va a salir del tanto. sistema. Y como quiera O sea, que lo Menos garanticen. recaudos para ellos, yo cojo del otro. Básicamente, si hubiera una deuda de la telefónica, de la telefónica antigua, para los que son jóvenes, pues había una compañía telefónica que era del Estado, y si hubiera un cargo a los que tienen teléfono de línea, hoy estarían quebrados, porque ya la gente dejó el teléfono de línea y tienen celular. Pues lo mismo es lo que está pasando aquí. Es exactamente el mismo concepto. Y yo lo que puedo anticipar es que aquí no va a haber ningún impuesto al sol. Eso está prohibido por ley. La Asamblea Legislativa no lo va a aprobar, y ahí hay un choque que vamos a tener, otro choque adicional. Yo me reuní con Citibank recientemente, con los asesores de Citibank, y les dije, aquí no va a haber impuesto al sol, porque parte de la política pública de Puerto Rico, más allá de la deuda, tiene que ser que transicionemos a energía renovable. Baja el costo. Ya en Europa se está haciendo a nivel de solar, está haciendo unos proyectos enormes, a 2 centavos, a 3 centavos el kilovatio hora. O sea, Pero aquí vimos esos mismos proyectos y nos quieren vender a 15 centavos. y por eso que- hay que pararlos. Y yo soy Que de en el los que- 2012 que- pasó esto, sí, final yo del voté- 2012. Hay que renegociar eso. Yo voté totalmente porque detuvieran esos proyectos, que vuelvan y, ¿cómo se dice? Encabulle y vuelve y tira. Ajá. Porque tú puedes hacer unas solicitudes de propuesta para hacer esos mismos proyectos 6, 7, 8 centavos más barato el kilovatio hora. Y son proyectos a 20 años. Así que 6, 7 centavos, yo creo que vale la pena aguantar un año, no honrar los que se habían hecho, volver a sentarse y volver a tirarlo nuevamente para hacer una propuesta más barata para el pueblo de Puerto Rico y una propuesta más robusta y que podamos pagarla. Que Yo nuevamente- creo que si eso se logra, sería extraordinario. El tope de nosotros debería ser 15 centavos. Si con todo lo que está aquí, incluyendo la deuda, podemos pagarlo a 15 centavos, filete. Estaba maravilloso, yo creo que de acuerdo. Pero para llegar ahí, nuevamente hace falta transparencia. Sí. Porque todos estos acuerdos, una vez un analista financiero third party lo mira, dice, esto no tiene sentido alguno. Exactamente. ¿Quién hizo esto? Y uno tiene que pensar que pues, el proceso de negociación del acuerdo fue bien poco transparente. ¿Cómo le añadimos transparencia real a esto? Pero sistemáticamente, de Mucha algo gente de manera también- sistemática. Eduardo, y yo sé que tú tienes contestar. una opinión de esto que la has dicho bastante. Cuando se habla, nosotros hemos hablado de este tema, de la Autoridad de Energía Eléctrica en el podcast, y todo el mundo comenta lo mismo. Privatización. ¿Realmente la privatización lo resuelve? Porque, de nuevo, vemos que hay dos componentes. Está el componente de la red, casi lo tenemos resuelto, ya vamos por 9 billones de dólares, de los 14 que necesitamos, se puede empezar. Pero por el otro lado está la generación. Y según lo que yo he visto en la prensa, no es de personal conocimiento, pero usted debe saber, supuestamente no hay un apetito para la generación lo suficientemente grande como para hacer las Así es. inversiones de capital que hacen falta. Así que, aun si nosotros privatizáramos la autoridad, ¿cómo nos aseguramos de que la generación al menos, porque el modelo de privatización entiendo que el más que hace sentido, el más que a mí me ha hecho sentido es el que usted propone, que es que privatizamos solamente la red. La generación es, la red se queda del pueblo de Puerto Rico. Así es. La palabra privatización
no es una palabra mágica, ni va a resultar en nada mágico. Lo que pasa es que la privatización, ante la frustración del pueblo de la politización, o sea, las agencias públicas de Puerto Rico, las corporaciones públicas de Puerto Rico están altamente politizadas. Y el hecho de que cuando tú entras un gobierno nuevo tiene que cambiar a todo el equipo gerencial de una corporación pública que es el utility más grande de todos los Estados Unidos. O sea, la gerencia tiene que cambiar. Eso es una cosa absurda. Eso no hace ningún sentido. Porque ganó un partido político que no ganó necesariamente por ese tema. Así que esta forma gerencial de hacer las cosas, yo creo que la reacción de la gente es, mira, pues privatízalo y se acabó. Pero eso tampoco es una solución. Y en el caso de la generación es una cosa, la distribución, si nosotros fuéramos a privatizar la distribución, monopolio. Después de María, los 9 o 10 mil millones o 12 mil millones que vendrían, el gobierno federal fue bien claro que no podrían ir a Puerto Rico si estuvieran en un sistema privado. Así que esa discusión se acabó ese día. El gobierno federal... y aparte que... y se acabó. O sea, sí, porque estaban vulnerables a otros María. Exacto. Y aparte que la red es una, digo, pudieras parcializarla, pero tú quieres unas redundancias también en el sistema. Pero exacto, pero el gobierno federal ha sido bien claro de que ellos no van a pagarle a un ente privado, le van a pagar a un gobierno estatal. Tiene que ser de gobierno. Así que, pues está bien, pues esa discusión que se tuvo, pues ya se cerró. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el sistema de distribución va a ser siempre del pueblo de Puerto Rico. Si se hace una concesión para que alguien lo administre, como lo hace el AIPA, Long Island Power Authority. Long Island Power Authority, exacto. Como lo hace el AIPA, pues chévere. Long Island Power Authority es del estado de Nueva York o de Long Island, del condado, y hay una ley que le permite hacer un acuerdo para que lo administren. Y de hecho está todo en internet. Pueden ver hasta cuánto cuesta, hasta cuánto gana los secretarias, el conserje, está todo puesto ahí por salario. Y en ese caso, transparencia total, exactamente. Y en ese caso, si hubiese un desastre natural, FEMA cubre como quiera, porque solamente es una concesión. Exactamente, porque es solamente una concesión de administración. Y en el lado de la generación, ¿cómo nos aseguramos? Obviamente, estamos contando... Dicho sea de paso, y perdona el fútbol, no te preocupes, pero hay un modelo de concesión de administración que se llaman los residenciales públicos. Siguen siendo del Estado, pero los administra un administrador público, un privado. Y ese sistema ha funcionado muy bien en casi todos los residenciales, en algunos no, en algunos se tienen que hacer ajustes, pero por lo general... tú le quitas la concesión. Por eso, pero por lo general ha sido 1000 veces más eficiente de lo que eran los 80, de lo que eran los principios de los 90, cuando Vivienda Pública era que lo administraba. Así que ahí hay un ejemplo. Nuevamente, no es privatizar el residencial, es un modelo de organización donde el residencial es público, es del Estado, sigue siendo del Estado, pero quien lo administra es una entidad privada. Y esa posibilidad está abierta en el próximo cuatrenio si fuéramos a pensar en hacer algo con la red, no tanto con la generación. Estuviera abierto siempre y cuando estemos todos convencidos, y en eso yo no tengo una posición ideológica, yo soy más práctico que otra cosa. A mí cada vez que me llaman que yo soy o socialista o neoliberal, yo digo que ni una cosa ni la otra. Primero porque hoy en día ninguno de los dos términos significan nada. Hoy significa, yo creo que hay cosas que son sentido común. Si algo uno hace y no resulta bien, pues uno lo cambia. Si el gobierno es quien mejor lo hace, el centro médico, quien mejor lo hace, es el gobierno de Puerto Rico. Y yo ahí estoy 100% a favor, pero hay otras cosas que el gobierno de Puerto Rico hace que no está bien. Y entonces, pues como por ejemplo eran los barcos de las navieras. Estaban quebrados los barcos, no había quien los arreglara, había un problema, pues sal de los barcos si no lo sabes hacer bien. O sea, así que yo no tengo una posición ideológica sobre esa pregunta que tú me haces. Yo sí tengo una posición más práctica, que es, aquí no hay vaca sagrada. Vamos a hacerlo bien, siempre y cuando el gobierno lo pueda hacer bien, yo no tengo ningún problema. Pero el gobierno tiene que sentarse, ver cómo gerencialmente lo hace bien y cómo el ciudadano no puede estar secuestrado por nuestras corporaciones públicas. Y hoy yo me siento que las corporaciones públicas nos han secuestrado y estamos a la merced de la ineficiencia de una gente, y como es un monopolio no podemos hacer nada al respecto, eso se acabó. Dicho sea de paso, la ley también permite la competencia. Ya en Puerto Rico se abrió la competencia, ya hay, y me gustaría que los entrevistaran algún día, las cooperativas de energía. Ya están surgiendo, chiquititas todavía, pero en la montaña ya hay una hidroeléctrica que va a combinar con solar en Utuado, y ellos van a hacer suficiente generación para poder competir con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué cables van a usar después que generen? Los mismos cables de la autoridad, y hacen un proceso que se llama transbordo, que es wheeling en inglés, y ya el primer
reglamento de transbordo está finalizado, que se le quitó a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso fue uno de los logros también que yo tuve. La Autoridad de Energía Eléctrica era la que regulaba quién usaba sus cables. Pues ¿quién usted cree que le permitía que compitiera con ellos? Nadie. No lo permitían nunca. Así que le quitamos eso a la autoridad, se lo dimos a una comisión, al negociado de energía, y el negociado de energía ya tiene un reglamento que permite que tú puedas producir. Es más, para hacérselo en Arroyo Habichuela a la gente, si usted tiene una finca en su casa y usted quiere poner 1000 placas solares y vendérselos a los vecinos de su urbanización, hoy en día usted puede. Tiene que inscribirse, tiene que registrarse con la Comisión de Energía, el negociado de energía, y usted puede venderlo. ¿Y cómo lo vende? Produce la energía en su casa y se la pasa a través de los cables y le van a cobrar un peaje por utilizar esos cables. Ya eso en Puerto Rico se puede, y ya hay 4 cooperativas que se han inscrito para convertirse en entidades corporativas que puedan competir con la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es bueno para Puerto Rico. Eduardo, otra cosa, ¿te queda algo de este tema? Iba a decir que lo importante de eso es que bajo el acuerdo actual de los bonistas, aún si se trabajará con una cooperativa, porque ya que están utilizando la red, habría que pagar el cargo de transición. El cargo de transición, por eso es que es importante parar este acuerdo, que no es bueno para nadie. Exactamente. Porque aún si crearan una compañía aparte de la autoridad y te vendieran electricidad, como están utilizando los cables de la autoridad, te va a llegar el cargo por transición, por lo cual vas a acabar pagando más dinero. Un montón de dinero. Exactamente. Y cada centavo, para que sepan, el kilovatio hora, cada centavo por el kilovatio hora resulta como en 180 millones de dólares para el país. O sea, si a usted le hacen pagar un centavo adicional, son 180 millones que se fueron en eso, que no se fueron para otra cosa. Oh. O sea, así que cuando usted le hable de un centavo, no es un centavito ahí, no es un chavito, son 180 millones de dólares que se pueden usar en otras cosas. Dicho sea de paso, bajo la administración de Alejandro García Padilla, se bajó dramáticamente de 27 centavos el kilovatio hora, acabamos pagando 16 centavos el kilovatio hora. No solo por eficiencia, sino porque la verdad, el barril de petróleo bajó dramáticamente. Todavía nosotros estamos como un 62% o 60% de generación en petróleo. Sí. Sí, o sea, en Estados Unidos en los 80 se dieron cuenta de que no podían depender del petróleo porque es un precio inestable que tú no controlas y depende de la geopolítica. Y en Puerto Rico todavía hoy estamos a un 60%. San Juan 5 y 6 están moviéndose a gas natural en unas transiciones que se están dando ahí con unas barcazas nuevas que se están trayendo autorizadas por el Coast Guard. Porque el problema, repito, es la logística. La logística es cómo entrar gas a la bahía de San Juan. Sí, tiene que ser con el puerto. Y tiene que ser con mucho cuidado porque cualquier accidente vuela ese tanque de gas y está todo poblado, a diferencia de Guayanilla o Peñuela, donde hay mucha menos población y claro. Pues, pero habría que pasarlo por tubo alrededor de la isla completo o en camiones que crean otro problema de logística y aumentar el precio. Entramos en el gasoducto, que no lo queríamos, y todas las otras discusiones que ha habido. Así que, exactamente. Yo quería entonces seguir con el tema de, ya hemos hablado de los impuestos, hemos hablado de la deuda, que obviamente incide sobre el presupuesto del gobierno. Hemos hablado de la luz, que incide sobre el costo de vida. Y me gustaría atender algo que ata las dos cosas. Y es que en Puerto Rico nosotros estamos viendo que por mucho tiempo hemos tenido nuestros salarios paralizados. Sí. A la misma vez que los costos de vida siguen en aumento. Sí. Y yo veo, obviamente, la luz es un componente bien importante en el costo de vida, porque no solamente usted tiene menos dinero para gastar, como usted dijo, a razón de 180 millones por cada centavo adicional, usted tiene menos dinero para consumir, sino que también el negocio al que usted le compra le va a vender las cosas más caras, porque la luz le sale más cara a todo el mundo, across the board. Y yo pienso que algo parecido pasa con los impuestos. Salió el estudio de Paying Taxes in 2020 de PwC y el World Bank, y el estudio dice que de cada producto, una vez llega a Puerto Rico, si cuesta $1 o si cuesta, vamos a ver, $100, 60 centavos adicionales vienen en impuestos. Y obviamente eso tiene un impacto grande. El nivel de impuestos que tiene Puerto Rico está todo metido en ese 60%. Y nosotros rompemos los récords, y también lo hemos atendido en el podcast, de todos los impuestos. Aquí en Puerto Rico tenemos todo tipo de impuestos. En ingresos tenemos el impuesto en porcentualmente el doble de la jurisdicción más cara en los Estados Unidos. En corporaciones si fuéramos un país independiente, fuéramos el tercer país con más impuestos en corporaciones. Tenemos el IVU más caro de la nación americana. O sea, tenemos todos los impuestos y son los más caros en muchas jurisdicciones.
Y yo quiero saber, porque todavía de nuevo no he visto en la discusión pública, ya nosotros hemos venido de la crisis que todo fue subir impuestos. Sí. Y ahora todo es pagar deuda. Pero eventualmente tenemos que recoger y decir, espérate, pues ya salimos de la crisis, también tenemos que abaratarle el costo de vida a las personas. Claro. O sea, y la gente ya no puede con tanto gasto. ¿Qué usted propondría en ese caso? Pues mira, esta conversación tiene que atarse directamente con la primera que tuvimos, y es el pago de la deuda. Y tú tienes que hacer el análisis de decir cuántos ingresos tú tienes que tener, cuántos recaudos tienes que tener. O sea, no hay nadie que yo conozca, incluyéndome a mí, que haya estado a favor de votar por un impuesto porque le gusta ponerle impuestos a la gente. Yo he tenido que poner impuestos porque no se podía coger prestado, porque era irresponsable coger prestado y porque yo no quería votar gente del gobierno. O sea, esas fueron las condiciones que yo tuve. Ahora, para añadirle carga al gobierno, desde el año 2017, se fue a la quiebra el sistema de retiro. Así que tenemos que añadirle a eso casi 2 billones. Casi 2 billones de dólares que tenemos y a eso es que vienen los recortes que ha habido en la universidad y en los municipios y en otros sitios. Así que la carga es enorme. Claro que el atractivo para Puerto Rico tiene que ser una jurisdicción que tenga contribuciones más bajas. Eso es así. Pero hay que hacer esto de una forma donde el ingreso, o sea, si eso te va a generar actividad económica para tú ampliar tu base desde donde tú recoges dinero y el ingreso se va a mantener más o menos estable, fabuloso. Pero ahí es que está el secreto. El que logre esa cifra correcta, es el que va a ganarse un premio Nobel y el que va a lograr el milagro, se va a llamar el milagro puertorriqueño. Y eso hay que empezar a trabajarlo. Y yo estoy trabajando con la gente de Pricewaterhouse, de PwC. Yo estoy trabajando con algunos economistas de ellos de Washington, algunos ya retirados, que me han dicho, eso se puede lograr, esa cifra se puede ir logrando y se puede lograr poco a poco. Se puede ir, o sea, tú no te tires un salto al vacío, sino podemos ir y va a coger más de 1 año, 2 años. Esto va a coger tiempo. ¿Qué yo quisiera hacer? Yo quisiera ir reduciendo dramáticamente las tasas contributivas de Puerto Rico para que Puerto Rico sea más competitivo que cualquier estado de los Estados Unidos. Cuando el presidente Trump logró bajar las tasas contributivas, Puerto Rico perdió mucho en términos de su competitividad. Así que tiene que meterse en esa fila. A mí me gustaría lograr y trabajar en Puerto Rico un flat tax across the board para todo el mundo, pero más allá de lo que yo quisiera hacer, que fuera alrededor de 15, 16%, punto y se acabó. Más allá de lo que yo quisiera hacer, yo quisiera que los números cuadraran. Aquí hay personas extraordinarias como Kenneth Rivera, el expresidente de la Cámara de Comercio, que hemos estado mirando estos números y hemos estado mirando las cifras. Yo quisiera abrir esto a un debate académico, a un debate público y privado, un debate, ¿cómo se llama?, de todas las entidades con los sindicatos y ver si podemos lograr, si se logra. Si no se logra, pues habrá que tomar decisiones ejecutivas. Pero si se puede lograr, potencialmente mirar cómo reducimos esas cargas contributivas en Puerto Rico sin que el recaudo se afecte, a menos que queramos seguir recortando el gasto de Puerto Rico. Digo, y hay un juego porque también obviamente si aumentaras el ingreso, que era lo que estábamos diciendo al principio, si creas actividad económica nueva y el salario promedio sube, pues entonces no tengo que captar, o sea, puedo bajar la tasa porque capto lo mismo de la gente, o sea, porque está ganando más. Y porque el porciento se regula. Mi punto es que hay impuestos que ahora mismo, hoy, están limitando la actividad económica masivamente. Un ejemplo claro es el crimen, que yo tengo una vendetta en contra del crimen, porque actualmente hay 3 billones de dólares que se le deben al crimen, que esos ingresos que el gobierno de Puerto Rico puede coger hoy y deploy para crecimiento económico, pero adicional a eso, al no haber un lien market efectivo, un proceso de que se le cobre el crimen y la deuda de la propiedad no a individuos, porque los individuos no pueden perder su hogar por dedo del crimen, la ley existe que lo prohíbe, pero a corporaciones y a personas que tienen edificios y segundas casas y terceras casas, estas personas que llevan años sin pagar el crimen, pues tenemos un montón de propiedades sin uso en Puerto Rico. Por eso es que uno pasea por Santurce, pasea por el Condado, por Miramar, y tú ves todos estos edificios viejos, y tú dices, mira, pues aquí el real estate debe estar bien barato, pero no. El real estate está caro porque tenemos un montón de edificios en desuso que simplemente no se utilizan, el crimen no se usa. Y no hay acción. Y esto mañana... Y hay 3 billones que pudieran ir a los municipios, si los municipios necesitan el dinero del impuesto, por ejemplo, del inventario, que se cobra a través del crimen. Tú arreglas esto y mañana tienes cientos de propiedades en manos nuevas, con personas poniendo cranes para construir y rehacer los edificios. Mueves la construcción,
hacen más barato el real estate, por lo cual le dan más disposable income a todo el mundo para ir a gastar en la calle, que ahí hay impuestos que sí se pueden tocar hoy, y quizás hacer esa píldora mágica que usted dice un poco de cómo yo no afecto al pueblo, porque las masas no se van afectadas por esto, se han afectado a los empresarios que hicieron apuestas hace 10 años y les fue mal, pero que todavía tienen su real estate. Y esto quizás es un poquito una píldora mágica, no sé qué usted piensa sobre los link markets. Mira, yo coincido contigo que el problema fundamental del crimen es que el crimen es como uno tratar de hacer una carrera en juego de pelota y llegar a tercera base, pero no llegas hasta home. Si no llegas hasta home, te quedaste, ¿verdad? No te puedo poner una carrera. Y el problema del crimen es ese. El problema del crimen es que tenemos todas las propiedades, las tenemos identificadas, sabemos quién debe, pero no se hace absolutamente nada. Ahora dicho, sea de paso, se iba a vender parte de la deuda para ver qué se recuperaba o no se recuperaba. Pero si va a vender de una manera bien poco transparente. Bien poco transparente. Por 500 millones, uno de 3 billones. Bien, exacto. Y con unos descuentos terribles, ¿verdad? Sí, nosotros le pagamos a los bonistas 90% de la deuda, pero le cobramos a la gente, se venden unos 3 de 25 chavos. Es una barbaridad. Y yo coincido contigo y parte de eso es liderato, que tiene que haber y no intereses. ¿Cómo se llama? Que hay que armonizar los intereses de Puerto Rico sobre todo. Y aquí hay unos intereses privados que están ahí peleándose porque es el guiso, es buscar la forma de... Y hay corrupción también. Entonces, yo sí creo, déjame darte 2 observaciones sobre el crimen. Número 1, yo sí creo que hay que atender el crimen, las propiedades comerciales. Y que yo sí miraría la posibilidad de atender dentro de esas, el crimen de la tasa que sea sobre propiedades comerciales para sustituir el impuesto sobre el inventario. Yo miraría, yo trabajaría ese punto a buscar la forma de ver cómo podemos utilizarlo a través de ese mecanismo, pero comercialmente, no estoy hablando de las residencias. No, por eso estamos totalmente de acuerdo. Si acaso residencias que no vayan por encima de la exoneración. Claro. O sea, porque hay residencias de 2 millones de pesos que están tasadas en 600,000 pesos. Así que yo creo que esa nuevamente también es otra discusión de política pública donde hay que, the devil is in the details, aquí el detalle, el diablo, como dicen, está en el detalle. Hay que mirar los detalles. Y yo sí estaría, eso que tú acabas de decir me parece que es extraordinario, y sí estoy mirando el crimen, estuve en el crimen el otro día personalmente yo, y tratando de ver y entender profundamente cómo podemos mirar la retasación de propiedades comerciales. También la tasación de propiedades comerciales en Puerto Rico sigue una fórmula tan y tan. Esto es como como el de la energía eléctrica aquella, el ajuste por combustible se llamaba, que nadie lo entiende. Y es inentendible la fórmula. Para empezar, los precios son de 1954, todo se ajusta en 1954. Por eso los porcientos son bien altos. Es como que el clima aquí es de 10%, cuando en Miami, que es caro, es 1.5, 1.6. Y hay unos que te da 10. Pero porque los precios son del 1954. No estás comparando cosas iguales. Y en ese sentido tienes toda razón. Tienes toda razón. Y yo estaría solicitando que una discusión como esta, o sea, yo no tengo todas las respuestas, y no lo aquí, ciertamente le quiero decir al pueblo de Puerto Rico que yo no tengo las soluciones a todos los problemas, pero sí tengo la disposición de sentarme con todos ustedes, con todo el mundo, a atender ideas. Yo en las visitas que hago a los pueblos le llamo escuchatorio, y eso es lo que quisiera hacer aquí también, a través de este programa, y todos los que escuchan este programa, es escuchar estas ideas, y ya tenemos la tecnología para eliminar lo que se llama el factor humano que a veces es corrupto. La tecnología es un poquito más difícil corromperla, y en ese sentido el factor tecnológico está ahí para atender asuntos como este del crimen, que yo creo que pueden rápidamente crear actividad económica. Eduardo, el último tema de esta sección, y creo que es un tema denso, pero todo lo que usted quiera. Yo estoy seguro que lo podemos atender. Y para mí es el tema de los más urgentes que tenemos. Obviamente hemos hablado de temas muy importantes, pero para mí este es el ya que nos dieron el ultimátum, es que van a eliminar, el Tesoro Federal está en vías de eliminar el crédito que reciben las corporaciones foráneas, casi todas ellas en la industria farmacéutica, y obviamente hay 70,000 empleos en la línea, porque se entiende, los que estudian este tema entienden que si se pierde el crédito y las farmacéuticas, entre las pocas que quedan, tienen que pagar 1.8 billones de dólares al año, se van a ir. Y entonces nos quedamos sin la soya y sin la cabra, porque nos quedamos sin los 70,000 empleos que ellas están generando, ¿no? Y sin los recaudos, que son 1.8 billones de dólares, y todo lo que eso implica para nuestra economía, que en salarios entiendo que el número estaba como el 20% de los salarios que se pagan, los pagan las farmacéuticas. ¿Cuál es el plan con esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, déjame hacer 3 observaciones. Primero,
esta ley 154 se aprobó bajo la gobierno de Luis Fortuño. Esto fue una idea del expresidente de Harvard, Larry Summers. A él se le ocurrió que por qué las subsidiarias que están en Puerto Rico, una compañía farmacéutica que está en Puerto Rico, le vende sus productos a la matriz, que vamos a decir que está en Atlanta, por un ejemplo. Esa transacción no pagaba contribuciones al gobierno local en Puerto Rico. Se entendía que no había ni jurisdicción Exactamente. para cobrarla. Entonces, y todavía no se sabe si la hay o no la hay. Entonces, la idea era que fuera el primer año 4%, el segundo año 3%, 2%, 1%. Y la idea era que esto fuera desapareciendo poco a poco como una cosa temporera para un cash flow a Puerto Rico. Y como era temporero, el Tesoro de los Estados Unidos iba a mirar para el otro lado y no iban a intervenir con esto. Uno de los disparates que ha dicho la gobernadora Wanda Vázquez, que tengo que decirlo, es que el otro día ella habló de que lo que pasa es que los reglamentos federales, es que no hay reglamentos federales sobre esto. Ese es el problema, que no hay ninguna estabilidad. Así que, le guste o no le guste a nadie en Puerto Rico, incluyéndome a mí, aquí las 154 es estar bailando sobre arena movediza. Esto es estar bailando en el aire. Te vas a caer en algún momento. Yo sí creo que aquí hay alternativas. Y una de las alternativas va a ser revisar todos los decretos, sentándose en la mesa con todas las compañías y buscar la forma de establecer, no por la transacción de venta, sino localmente poner un impuesto en ingreso. Y eso es lo que yo creo que vamos a tener que movernos. Es un momento difícil para Puerto Rico y yo creo que requiere una seriedad esta discusión de este asunto. Requiere un nivel de sofisticación que lamentablemente en la Fortaleza ni sabían. O sea, yo informé a alguna gente en Washington de la oficina de Puerto Rico que esto iba a pasar porque sabía dentro del Tesoro de los Estados Unidos. Desde el pasado secretario del Tesoro, él viene diciendo que esto había que revisarlo. Y hay unos planes, hay algunas propuestas que se han hecho y yo creo que es importante que maduremos el asunto. Son 2 billones de pesos y pico, sobre 2 billones de dólares de presupuesto. Así que es un asunto bien importante, pero, y ahora tengo que decir una cosa bien sencilla como esa. La gobernadora y pasado gobernador Ricardo Rosselló, ¿cuándo ustedes invitaron a los Chief Financial Officers de estas compañías, a los directivos financieros de estas compañías, a sentarse con ustedes en un salón a hablar de este asunto? Nunca. Por ahí yo iba, porque en nuestras conversaciones con tax partners de compañías grandes e incluso con personas de la farmacéutica, mucha de la conversación ha ido como que, mira, parte del problema es que yo no sé qué viene mañana. Claro. O sea, esto yo me entero por el periódico por la mañana de que están planificando poner un impuesto adicional, o que quieren quitar esto, o que quieren hacer aquello. En lo de la 154, los CEOs se enteraron mientras jugaban golf un domingo que habían pasado esta ley en Puerto Rico. Nadie se tomó la molestia de llamarlos y decirle, mira, está pasando esto, me hace falta este dinero, y se va a hacer de esta manera estructurada. Que yo creo que gran parte de lo que le hace falta a Puerto Rico en todo el sector empresarial es un plan concreto y alguien que hable adelante, que no intente hacer las cosas tras bastidores, sino que diga, mira, este es el plan, se tiene que hacer así, 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 porque estos son los números, y simplemente dejarlo claro. Yo estoy de acuerdo contigo y te tengo que decir, y mea culpa por cualquier vez que me haya tocado a mí, pero ya ese perro me mordió a mí. El perro este de que hay que mantener unas cosas secretas. Mira, aquí no hay que mantener nada secreto, aquí hay que ser bien transparente. Yo creo que estamos entrando en una sociedad y en una era de la tecnología, de la informática, de la confianza, de la credibilidad, donde uno tiene que ser bien upfront. Uno tiene que decir, mira, esto es lo que va a pasar. ¿Te gusta? Te gusta. Si no te gusta, pues no hagas negocio en Puerto Rico. Pero engañar a compañías. O sea, Amgen tiene la inversión más grande de sus inversionistas, de sus accionistas. La inversión más grande de ellos en el mundo es en Puerto Rico, en Juncos, Puerto Rico. Pues chicos, llámate al presidente de Amgen de vez en cuando y dígale, mire, yo estoy aquí, vamos a un cafecito, pasa por aquí, vamos a hablar de lo que está pasando. ¿Cómo podemos hablar? Aparte de que yo estoy seguro que el presidente de Amgen tiene acceso al presidente de los Estados Unidos y el presidente de estas compañías. O sea, vamos a crear un ambiente de trabajo que sea de credibilidad. Eso es de las cosas que más me inspiran a mí, más me motivan y más responsabilidad ponen sobre mis hombros de yo decir, yo quiero ser el gobernador de Puerto Rico, porque precisamente lo que quiero es sentarme con este grupo de personas y decir, miren, no somos enemigos, todo lo contrario, somos aliados, somos socios en esto, y cómo podemos ser mejores socios para esto. Y me siento cómodo haciéndolo, lo he hecho antes, y me siento súper cómodo tratando de trabajar con este grupo de personas, porque creo que son los aliados. Mira, ¿cuándo se fue la última vez que se sentó el gobernador de Puerto Rico con el CEO de JetBlue? O sea, JetBlue es un mercado importantísimo para Puerto Rico. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a decir, mira, ven acá, ¿cómo hacemos a Puerto Rico más atractivo? ¿Qué ideas ustedes tienen? ¿Cómo me puedes tú ayudar a mí? Si me quitan estos 2 billones,
JetBlue va a sufrir porque no va a haber menos gente viajando, qué sé yo. Bueno, Vamos, los cruceros dejaron claro que no se sientan con ellos y son los cruceros. ahí los cruceros se sientan claro, dijeron claro de que no se sientan con ellos. Y son, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso es por eso yo digo, a lo mejor es una cosa bien sencilla. No es la sofisticación de un economista de Pricewaterhouse. Es el detalle de coger el teléfono y llamar a alguien y decirle, vamos a sentarnos aquí, Puerto Rico tiene gente que sea madura y que pueda representar en los mejores intereses del país. Yo creo que en parte también el público tiene que entender de qué se trata esto, porque hay muchas veces que la gente escucha esto, escucha en la radio que estamos hablando de estos temas y dicen, pero ¿qué me importa a mí? Yo no trabajo en una farmacéutica. Entonces la gente tiene que recordar que la década que nosotros ya pasamos, el golpe económico que nosotros recibimos, lo recibimos por la salida de demasiadas empresas y por la pérdida de, creo que eran como 140,000 empleos. Porque esto de perder empleo no es que si tú perdiste tu empleo, es que probablemente si aquel perdió su empleo y compraba en este negocio que te emplea a ti, tú también pierdes tu empleo. Él tenía la casa al lado tuya, porque él la perdió, por lo cual el valor de tu casa baja. El valor de tu casa baja. Entonces la gente como que no ata todavía, yo creo, ¿qué me importa a mí eso? Y a veces caen un poquito más en el asunto populista de no, esos son los de allá versus los de acá. Y lo que nos importa es los de acá y olvídate de los foráneos o olvídate de esto. Pero al final del día son salarios que se pagan, son casas que dependen de esto y que están aportando a la economía de la cual todos nos beneficiamos. Así que en ese sentido yo creo que tengo que decir que gracias porque pues por lo menos hay una voz que está hablando de este tema. No he escuchado a más nadie hablando. Me gustaría, ¿verdad?, escucharlo, porque yo pienso que en este tema particularmente Puerto Rico no se puede dar el lujo. O sea, no hay forma. O sea, la magnitud es tan grande de perder 1.8 billones de presupuesto, que es básicamente el presupuesto de educación, que es básicamente el retiro completo de los empleados, sin sumarle el efecto económico que nos va a tener entrampados en un declive económico por una década o más. Usted habló ahora y habló ahorita cuando estamos hablando del crimen de escuchar ideas y traer a personas y tener las personas indicadas. Nosotros vemos un problema en Puerto Rico muchas veces, que es que cuando vamos a buscar talento para arreglar problemas, a veces por orgullo, yo no sé si es por orgullo boricua o si es por algo, nos centramos en no, la persona tiene que ser de aquí, porque aquí está el talento. Y no miramos a que no, mira, hay un especialista que quizás es de Singapur, que estudia eso en esta universidad bien prestigiosa, que yo lo puedo traer a él y hacer el trabajo. Y usted, ¿cómo está mirando eso? ¿Cómo mira su equipo de trabajo? ¿Cómo mira el traer gente que quizás no sea de aquí? Y también buscar el talento local, porque sí hay talento local, hay un montón de talento local, pero hay temas bien específicos que no necesariamente se bregan con aquí. Mira, yo crecí en una casa donde una cosa que me enseñaban a mí era que el talento no tiene nación, el talento es mundial, el talento es talento. Dicho sea de paso, Muñoz Marín en el año 56 se hacía una pregunta, era ¿a quién yo puedo traer que sean ayudantes financieros, economistas, que me ayuden a combatir la pobreza? Y trajeron a este economista de la India, que es mi papá. Así que yo ciertamente soy el resultado de una profesora de ciencias políticas puertorriqueña que conoce a un economista de la India que venía solamente por un año a Puerto Rico a trabajar con Muñoz Marín, entró a trabajar con Teodoro Moscoso y logran casarse, o se casan, se enamoran, se casan, tienen 3 hijos, yo soy el tercero de 3 hijos. Y en mi casa siempre se ha hablado de que el talento y las mejores ideas no tienen nación ni tienen propiedad, uno tiene que buscarlos donde mejor sean. Hay ideas extraordinarias que han salido de Puerto Rico al mundo y hay ideas maravillosas del mundo que vienen aquí. Pero entonces entramos en lo que llamo yo el nacionalismo. El nacionalismo hueco atado al populismo es de las cosas más horribles que le pasa a Puerto Rico. Y en Puerto Rico sí existe eso. Sí existe esta cosa de que si no es de Puerto Rico, no es bueno. Y eso es una estupidez y eso está mal. Y eso es un error. Y yo en ese sentido quisiera traer talento. Yo acabo de hablar con una persona del Kennedy School de Harvard que se llama Carlos Rufín. Él es un profesor. Él tiene un talento extraordinario. Yo le he pedido algunas ideas. Su mamá es puertorriqueña. Y él no vive en Puerto Rico y a él le gustaría aportar. El presidente del City University of New York, Félix Matos, él le encantaría tener la facultad completa del City University of New York, sistema público de universidad más grande del mundo. Quiere ayudar a Puerto Rico, pero no están en Puerto Rico, pues vamos a ayudar a que colaboren, a que participen. Bueno, pero yo también quisiera incorporar a la academia del Colegio de Mayagüez y los traté de incorporar con la reforma energética y no quisieron participar. Así que yo también le tengo que decir a los locales, sí, los locales son importantes, pero tienen que tomar un paso al frente.
a los ciudadanos. Sí, la transparencia es importante, pero si yo logro que los presupuestos de los municipios se publiquen, pues usted tiene que tener interés en leerlo. Porque ahora digo yo, uno puede llevar el caballo hasta el agua, pero no puede forzarlo a tomar agua. Y es importante que la participación ciudadana, la participación académica, intelectual, la participación profesional en Puerto Rico aumente mucho más. Aquí nos pasamos matándonos por el tema de la transparencia. Pero cuando logramos la transparencia, yo me doy cuenta que a la gente no le importa ver los detalles y los datos. Yo me maté por la transparencia de las pruebas de aprovechamiento en las escuelas públicas. Finalmente se publicaron y nadie quiso mirar los números. Creo que mucho menos aportar a la publicó, hizo un buen trabajo sacando de las notas. Arnaldo le saca las notas a cada escuela. Hizo un trabajo extraordinario. ¿Qué hubo más allá de un artículo de un periódico y a lo mejor una discusión en este programa o en otro programa? ¿Qué hubo? Nada. Entonces, a mí me parece eso ofensivo. Aquí están los datos, aquí están los datos fundamentales para atender unos problemas fundamentales del país y no los queremos atender. Y yo creo que eso es parte de la actitud que hay que cambiar y la cultura de complacencia que hay que cambiar. Yo creo que ahí estamos bastante cubiertos. Eduardo, para próximas ocasiones yo creo que nos quedaron muchos más temas y de ahí... ¿Hay algún mensaje adicional que quiera dar antes de...? Pues mira, más que nada yo creo que Puerto Rico tiene que dejar de mirarse hacia adentro y empezar a mirarse afuera. Sociedades que estaban peores que nosotros, como Singapur, peor que nosotros en el mundo entero, han desarrollado un mecanismo de unidad interna y darse cuenta que el enemigo de Puerto Rico no está dentro de Puerto Rico, está afuera por la competencia mundial. El libro aquel que se escribió, The World is Flat, básicamente lo que decía es algo bien claro, que es que ya las barreras de competencia se han destruido y ante eso el mundo tiene que competir. Y la competencia viene si educamos bien a nuestros niños, que es tema fundamental que deberíamos hablar en el futuro. El amarre entre la educación y la economía es bien fuerte, el desarrollo. Y segundo, tenemos que lograr que los costos de hacer negocio en Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con los permisos en Puerto Rico, el costo de energía eléctrica, el costo de renta, todo eso tiene que bajar. En la medida que podamos poner a nuestra gente a producir, yo estoy seguro que Puerto Rico tiene todo lo que hace falta para ser exitoso, pero lamentablemente lo estamos aguantando. Es hora de liberarlo. El pueblo está secuestrado, vamos a liberarlo. Parte de eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias. Esto fue un episodio de Economía con Calle. Gracias a Magna por auspiciarnos el episodio y hacer esto posible. Y queremos darle un mensaje a los otros candidatos. Por favor, vengan y tengan esta discusión con nosotros porque esto es algo que se tiene que discutir con todo el mundo. O sea, esta discusión se tiene que llevar al frente y no simplemente dejarlo en el lado político y en el chichichija de televisión. Y debatir las ideas, si no necesariamente son las mismas. No, pues se hablan. Y hablarlo. No hay más nada divertido que darte una cerveza y hablar de algo así. Muchas gracias. Gracias a ustedes.